Miren qué libro tengo yo aquí. Va a ser el protagonista de nuestra siguiente entrevista porque su autor, José Luis Zújar, ya se encuentra aquí con nosotros y vamos a hablar del gato de la reina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, un título bastante peculiar, pero además es que no se queda solamente en lo que es el título en sí, porque también podemos leer un acercamiento a la biografía psicopatológica de Juana I de Castilla. Aquí hay mucho trabajo, José Luis, lo hemos comentado antes fuera de cámara porque no es un libro al uso, sino que aquí hay una documentación importante sobre uno de los mayores personajes, de los más conocidos de la historia de nuestro país. ¿Cómo surge la idea de llevarlo a cabo, de realizar esta obra? Bueno, todo empezó, diríamos, en el 2012, este es el cuarto libro, empezó con los tres anteriores han sido con la editorial Almendro, Sí. Las luces del alba, El médico rey muerto y La escuadra del Tajo, sobre Carlos II, Felipe V, perdón, y Fernando VI. Sí. Y este está dedicado a Reina Isabel de Castilla, Juana, Sí. popularmente apodada La Loca. Y es verdad que es un personaje muy importante. Yo me he convertido en un gran defensor de Juana. Sí. Y incluso me he planteado, y lo decía el otro día, que quizás si tuviera que en las 7 mujeres importantes de España estarían, Sí. 2 sería su madre y ella. Y ella. Y las otras 5 no sabría quién poner. Tendría dudas por lo menos para clasificarlas. Pero ellas dos seguro. Ella ha sido un personaje que nos ha aportado la historia bien con ella. Ella es la prueba que ha sido madre de 2 emperadores, de Carlos V y de Fernando, Sí. Támara, que pudo ser, era el ojito el que más quería el rey Fernando de Aragón, que fue emperador del Sacro Imperio Romano. Y hoy en día el resumen de todo esto es que en vez de españoles podíamos ser flandeses, le vamos a titular así. Sí. Y gracias a Juana, ¿no? Pues, aguantó el legado de su madre, Sí. el testamento, que está en Guadalupe. Y es verdad que era una personalidad que tenía rasgos, pero quizás el estrés y toda la avaricia y toda la psicopatología, le vamos a llamar Sí. así, de ciertos personajes, aunque no entraran en rasgos tan importantes como ella entró, porque ella se encadenaron una serie de crisis dentro que precipitaron su patología, Sí. entre ellas el maltrato hablando de que ayer fue el día del maltrato, Sí. del maltrato de su esposo Felipe el Hermoso. Este es uno de los casos más claros de maltrato Sí. que hay. De su padre y de su hijo, su propio hijo, que la tuvo en Tordesillas, aislada, 47 años encerrada. Sí. Por los intereses, pero ella supo estar siempre a la altura, porque hay que desmitificar también que la locura no es algo que es continuo. La locura no está ahí una persona que padezca una esquizofrenia o una psicosis paranoide o un trastorno bipolar, no está todos los días delirando. Si en ciertos momentos por una crisis de algo entra en patología y luego. Es verdad que ahora tenemos medicinas que consiguen efectos mejores que los que había entonces Sí. no había tratamiento, solamente era el único tratamiento que había para las personas, como en este caso, Sí. que era el aislamiento. De hecho, su abuela Isabel de Portugal, que estuvo en el castillo Sí. de Arévalo encerrada, ya con un trastorno esquizoafectivo, o sea, una cosa que tenía mucho de depresión, de afecto, Sí. y también de rasgos de la esquizofrenia. También lo tuvo el hermanastro de su madre, Enrique IV. Y entonces las personalidades que tenían posibilidades, pues se las aislaba. Sí. Aunque el aislamiento sí es algo negativo en psicología, puede producir de por sí solo a psicosis, cuando Sí. es lo típico de estar encerrado. Don Quijote sería el personaje que para algunos sería un gran bipolar y que desencadenaría como iba diciendo, los que no tenían medios, la gente popular, pues acababan todos pues maltratados, etc. Juana, en la novela, en mis novelas, siempre hay varios, eso es como una especie de cóctel. Sí. En que siempre hay Córdoba, hay mucha Córdoba, porque si de algo yo sé, es de Córdoba. Sí. Ya tengo cierta edad, como he vivido bastante aquí, y todos sabemos algo de Córdoba.
Pero siempre el lector, aunque no lo diga, hablo de la ciudad de la Sierra de la Mezquita, pero el lector, si pone imaginación, las calles, aunque no las nombres, él sabe por dónde voy andando. Suelen ser una familia de protomédicos. En el primer libro nacieron una familia de protomédicos judíos, porque los judíos estaban muy especializados. El segundo varón de la familia judía se le buscaba, igual que a los hidalgos castellanos, se le buscaba un trabajo y estaba relacionado con la medicina. Y además de este protomédico están sus familiares que siempre ayudan, porque estos protomédicos al final acaban viviendo, se les llama a la corte y acaban viviendo y haciendo transferencia, iba a decir, haciendo terapia con el enfermo en cuestión, en este caso porque siempre elijo enfermos mentales. Siempre hay historia de España por medio, hay mucha historia de España. Intento comprender a los enfermos y humildemente me he planteado, aunque no hacer que estos reyes en mis libros hablen, piensen y decidan, con mi imaginación, aprovechando y con una dosis de atrevimiento, también hay que decirlo, pero intento, quizás es lo que creo yo que es distinto a todos los demás. Como hemos dicho, un trabajo arduo también para presentar, bueno, pues esa locura que mucho tiene de historia, no sé yo cuánto de real, y que vamos a intentar entender un poquito mejor aquí, porque como bien has comentado, hay también distintas fases, ¿no?, dentro de la locura de la protagonista de este libro. ¿Qué nos va a sorprender? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí que no hayamos escuchado o que vayamos a entender un poquito mejor? Bueno, aquí en mis libros también hay una influencia de escritores españoles costumbristas, desde Pío Baroja, Unamuno, a Miura, no sé. Siempre procuro adaptarme a los sitios donde estoy y a mitos que intento analizar y desmitificar. En este, por ejemplo, empezaremos empieza en un pueblo de la Sierra de Córdoba que tiene un castillo, Verme en concreto, muy cerca de Villanueva, que por cierto que también el médico de la Sierra de los Pedroches allí va a encontrar el amor de su vida. Y al final, con la transhumancia, van a ser llamados al norte, a Laredo, porque allí va a salir la gran escuadra de Flandes, le iba a decir, y efectivamente fue una gran escuadra, que llevó a Juana hasta Flandes para casarse con el Felipe, y allí se produjo ya la primer, diríamos, enamoramiento, pero este era un personaje que maltrató bastante a Juana, la usaba, él tenía una personalidad también con rasgos sin llegar a la psicosis, pero de neurosis, era una persona frívola, era una persona avariciosa, inmadura se podía plantear también. Total, que la manipulaba, la usaba y le condicionaba el sexo podríamos decir, a cambio de firmas de cosas o de intereses de relación con España. Al final va a ser Felipe I, estuvo aquí y va a morir, y quizá en este libro sí esté algo distinto, que me he planteado la muerte de Felipe, una teoría mía, de cierto modo, o una posibilidad, no le llamaría teoría. Hay el mito de que murió en Burgos, después jugaba un partido con un capitán vasco a la pelota, porque él era muy competitivo en los juegos y el arma, y con un vaso de agua fría, y entonces hay otras teorías de que murió porque estaba por las noches en las ventas y con mujeres de todo tipo. El hombre tenía un problema de que tenía el hombre que hacer el amor todos los días, vamos a decirlo así, y estaba la peste también, se describe un cuadro. Hay que tener en cuenta muchas descripciones en que me baso, no están hechas por médicos, están hechas por gente de la corte, etcétera. Pero sí es verdad que tuvo síntomas clínicos que pueden coincidir con la sintomatología de la peste, pero también es verdad que yo planteo aquí pudo ser una solución para que no fuéramos Flandes, por intereses también es verdad, o ese personaje que también entra aquí mucho, que va a ser el padre de Juana, Fernando de Aragón, que Maquiavelo lo tiene en su libro El Príncipe y tal, y donde no importa el fin, sino los medios, sino el fin,
y a lo mejor en reunión con la Junta, con algún personaje, algún regente franciscano y tal, van a plantear una solución, y aquí entra algo que me he encontrado y que he analizado mucho, que es la garduña. La garduña es, diríamos, el gen de todas las mafias italianas, de 3 hermanos que ofendieron a su hermana con una violación y tuvieron que huir, pero esta era una hermandad, la mala hermandad, a diferencia de la Santa Hermandad, que es la que habían creado los padres de Juana, y donde, diríamos, el veneno del agua, es verdad que hubo agua, pero pudo haber también pozoña. Pozoña sería el veneno que condicionaría ya todo esto. La cuestión que las circunstancias hicieron que este hombre muriera pronto, y las circunstancias hicieron que, porque aquí había traído a él muchos nobles con él, y hubo casi una guerra que también se toca aquí, la guerra de los comuneros, etcétera. Y todo esto, es verdad lo que has dicho, Amparo, antes, de que Juan hay unos altibajos en su psicopatología, que yo creo que depende mucho de todo lo que vivió en cada momento, y se encadenó desde la celotipia a otras cosas. Y al final, pues hay, como estábamos hablando dentro del tema costumbrista, también tocó el tema de, que es una anécdota pero que es importante para saber cómo se le maltrataba, incluso por su hijo. Se le llega a robar y se le miente, y ella lo sabía, en Tordesillas, tesoro de los Zámaras, o sea, sobre el tesoro de la reina de Castilla, por su propio hijo. Y en la novela planteo yo la ayuda, también por conveniencia, para hacer ese trabajo sucio, también de esta garduña, elementos de estos hermanos y tal. Siempre hay en mi libro unos familiares o conocidos que tienen que realizar. Bueno, ya para terminar, José Luis, ¿por qué este título tan peculiar? ¿Por qué El gato de la reina? Bueno, Juana tenía un delirio y un sueño constante, que creía que un gran gato iba a comerse, como lo había hecho con su madre, a los suyos, igual que lo había hecho con su madre. El gran gato pudo ser Flandes. Antes, en las épocas, en los mapas de cartografía se presentaban, diríamos, una especie de caricaturas con animales o algo, y Flandes se representa con un gato que después ha madurado y ha llegado a ser el león que es de Holanda ahora. Ella plantea eso, y es algo en verdad. Hay que ver todo esto dentro de un estudio analítico. Que se comiera a su madre, hay la tesis de que el propio Felipe pudo influir mucho en la muerte de su suegra, en la evolución de la muerte de su suegra, del carcinoma de ovario que tenía. La reina se va a morir de carcinoma de ovario, y Felipe no se portó bien. De hecho, se llegaban noticias de que también tuvo la desgracia Juana, que en el capítulo de la travesía, pues perdió la Juar, uno de los barcos, una carraca con toda la Juar y tal, pero que Felipe la tuvo corta de dinero, vamos a hablarlo así popularmente, para que nos entendamos todos, y todo esto le afectó mucho a la reina Isabel. Bueno, pues hay que descubrir todo esto leyendo El gato de la reina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros nos ponemos a ello enseguida, aquí en la redacción. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Pablo. Ya saben, es uno de los títulos que tenemos que apuntar ahora, porque además ya saben que llega la Navidad y que uno de los mejores regalos que podemos hacer es un libro, y este promete.